Entonces seguimos en el primer canto, pero ya estamos en el capítulo 9, que es la muerte de Bhishmadev. Acabamos el texto 7, donde se mencionaron y explicamos a detalle qué personalidades estaban en el momento de la muerte del abuelo Bhishma, ¿no? Mencionamos que estaba Trita, Vashista, Sudarshan, Kakshivan, Ashita, bueno, etcétera, entre puras grandes personalidades. Y seguimos con el mantra 8, que dice: Aniecha Munaya Brahman Brahmaratadaya Mala Sisyeupeta Ayakmo Kashapan Kirashadaya. Traducción: y muchos otros llegaron ahí, tales como Shukadeva Goswami y otras almas purificadas, Kashyapa Muni, Angirasa y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. Significado: Shukadeva Goswami, el famoso hijo y discípulo de Vyasadeva, quien le enseñó primero el Mahabharata y luego el Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami recitó 1.400.000 versos del Mahabharata en los concilios de los Gandharvas, Yakshas y Rakshasas, y recitó el Bhagavatam por primera vez en presencia de Maharaj Pariksit. A ver, este texto lo recitó Shukadeva Goswami. El Mahabharata se los recitó 1.400.000 versos en el concilio de los Gandharvas, los Yakshas y los Rakshasas. Y este Bhagavatam lo citó por primera vez en presencia de Maharaj Pariksit. Él estudió cabalmente todas las escrituras védicas con su gran padre. Así pues, ¿y su padre quién era? Vyasadeva, el compilador de todos los Vedas. Así pues, él era un alma completamente purificada de su extenso conocimiento, en virtud de su extenso conocimiento acerca de los principios. El Mahabharata, en el Sava Parva 4.11, nos hace saber que él también estaba presente en la asamblea real de Maharaj Yudhishthir y durante el ayuno de Maharaj Pariksit antes de abandonar el cuerpo. Como genuino discípulo de Vyasadeva, le hizo preguntas a su padre de un modo muy extenso acerca de los principios religiosos y los valores espirituales, y su gran padre también lo satisfizo, enseñándole el sistema de yoga mediante el cual uno puede llegar al reino espiritual, la diferencia entre trabajo fruitivo y conocimiento empírico, los medios y árbitros para lograr la comprensión espiritual, los 4 ashram, es decir, la vida de estudiante, la vida de matrimonio, la vida de retiro y la vida de renuncia, la posición sublime de la Suprema Personalidad de Dios, el proceso de verlo a Él cara a cara, el candidato genuino para recibir conocimiento, la consideración de los 5 elementos, la posición única de la inteligencia, la conciencia de la naturaleza material y la entidad viviente, las características del alma autorrealizada, los principios del funcionamiento del cuerpo material, las características de las influyentes modalidades de la naturaleza, el árbol del deseo perpetuo, ¿seguimos? El árbol del deseo perpetuo y las actividades psíquicas. Algunas veces iba al planeta del Sol con permiso de su padre y de Narada. En el Santi Parva del Mahabharata se dan descripciones de sus viajes por el espacio. Al final alcanzó el reino trascendental. A él se le conoce con diferentes nombres, tales como Araneya, Arunishuta, Vayasaki y Vyasatmaya. Luego nos describen de Kashyapa Muni. Kashyapa es uno de los Prayapatis, el hijo de Marichi y uno de los reinos de Prayapati Daksha. Él es el padre de Garuda, el ave gigante, a quien se le daban de comer los elefantes y tortugas. Se casó con 13 hijas de Daksha, y los nombres de estas son Aditi, Diti, Danu, Kashta,
Arishta, Shurasha, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Suravi, Sarama y Timi. Con esas esposas engendró muchos hijos, tanto semidioses como demonios. De su primera esposa Aditi nacieron todos los 12 Adityas, y uno de ellos es Vamana. Vamanadeva es la encarnación de Dios que se le presentó a un rey, y pues bueno, era un rey demoniacón, y fue cuando se convirtió, se hizo grande y con el tercer paso abrió la esquina del universo y entró el agua espiritual. Bueno, seguimos. Entonces uno de los Adityas era Vamana. Este gran sabio Kashyapa también estuvo presente durante el nacimiento de Arjuna. Parashurama le regaló el mundo entero, y más tarde le pidió a Parashurama que se saliera del mundo. Su otro nombre es Arishtanemi. Él vive en la parte norte del universo. Luego describe de Angirasa. Es el hijo de Maharishi Angira. Se le conoce como Brihaspati, el sacerdote de los semidioses. Se dice que Dronacharya era una encarnación parcial de él. Sukracharya era el maestro espiritual de los demonios y Brihaspati lo desafió. Su hijo es Kacha, y Bharadwaja Muni fue el primero a quien le dio el arma de fuego. Él engendró 6 hijos, como el dios del fuego, en su esposa Chandramashi, una de las estrellas célebres. Él podía viajar por el espacio y por lo tanto podía presentarse incluso en los planetas de Brahma y de Indra. Él aconsejó a Indra, el rey del cielo, en lo referente a conquistar a los demonios. Una vez maldijo a Indra, quien por ello tuvo que volverse un cerdo en la tierra y no quería regresar al cielo. Tal es el poder de la atracción de la energía ilusoria. Hasta un cerdo no desea desprenderse de sus posesiones terrenales a cambio de un reino celestial. Él fue el preceptor religioso de los nativos de diferentes planetas. Mantra 9. Tan Shametan Mahavagan Upalavya Vashutama Pugyayam Ashadar Magyo Deshakala Vivagavit. Vishmadeva, quien era el mejor de los 8 Vasus, recibió y les dio bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban ahí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y lugar. Significado. Los conocedores expertos de la religión saben perfectamente bien cómo ajustar los principios religiosos en términos de tiempo y lugar. Todos los grandes acharyas, predicadores religiosos o reformadores del mundo ejecutaron su misión mediante el ajuste de los principios religiosos en función del tiempo y del lugar. En diferentes partes del mundo existen diferentes climas y situaciones, y si uno tiene que desempeñar sus deberes para predicar el mensaje del Señor, debe ser un experto en cuanto a ajustar las cosas conforme al tiempo y al lugar. Bhishma era una de las 12 grandes autoridades en lo referente a la prédica de este culto del servicio devocional, y por consiguiente podía recibir y darles bienvenida a todos los poderosos sabios de todo el universo que estaban reunidos ahí en su lecho de muerte. Es indudable que él estaba incapacitado en esa ocasión para darles la bienvenida y recibirlos físicamente, pues ni estaba en su casa ni estaba en una condición normal y sana, pero estaba perfectamente capacitado en cuanto a las actividades de su sana muerte, por lo cual pudo proferir palabras gratas con expresiones cordiales, y todos ellos fueron bien recibidos. Uno puede llevar a cabo su deber mediante el trabajo físico, mediante la mente y mediante las palabras, y él sabía bien cómo utilizarlos en su lugar idóneo, y por eso no tuvo dificultades en recibirlos, a pesar de estar incapacitado físicamente. Mantra 10. Krishnam Chatat Prabhavagnya Ashinam Jagat Ishoram Hridishtam Puyayamasha Mayayopata Vigraham. El Señor Krishna, que está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor estaba sentado ante Bhishma, y como Bhishma sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. La omnipotencia del Señor la pone de manifiesto su presencia simultánea en todas partes. Él siempre está presente en su morada eterna, Goloka Vrindavan,
y aún así está presente en el corazón de todos, incluso en cada uno de los invisibles átomos. Cuando Él manifiesta el mundo material, su forma trascendental eterna, lo hace mediante su potencia interna. La potencia externa o la energía material no tiene nada que ver con su forma eterna. Todas estas verdades le eran conocidas a Bhishmadev, quien lo adoró como corresponde. Mantra 11. Pandu Putran Upashinam Prashraya Prema Shangatam Avyachash Tanura Gasre Andi Butena Chakshusha. Los hijos de Maharaj Pandu se hallaban sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que le tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Bhishma los congratuló emocionadamente. En sus ojos había lágrimas de éxtasis, pues estaba abrumado por el amor y el afecto. Cuando Maharaj Pandu miró a sus hijos, todos eran niños pequeños y naturalmente fueron criados bajo el afecto de los miembros mayores de la familia real, específicamente por Bhishma, o sea, a los Pándavas, Arjuna, Yudhishthira y demás. Más adelante, cuando los Pándavas eran adultos, fueron engañados por el astuto Duryodhana y compañía, y Bhishma, aunque sabía que los Pándavas eran inocentes y habían sido puestos en dificultades sin razón por motivos políticos, no pudo ponerse de su parte. En la última etapa de su vida, cuando Bhishma vio que sus muy excelsos nietos, encabezados por Yudhishthira, estaban sentados a su lado muy dócilmente, el gran guerrero abuelo no pudo contener sus lágrimas de amor que se le salían de los ojos sin querer. Él recordó las grandes tribulaciones que sufrieron sus muy piadosos nietos. Ciertamente que él era el hombre que estaba más satisfecho que Yudhishthira hubiera sido puesto en el trono en lugar de Duryodhana, y así pues comenzó a congratularlo. Mantra 12. Aha kashtam aha nyayam Yajujam dharma nandana Jivitum nartata klishtam Vipra dharma chu tarraya. Bhishma dijo: Oh, qué terribles sufrimientos e injustas han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personalizada. Ustedes no merecían seguir con vida en medio de estas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión. Yudhishthira estaba perturbado debido a la gran matanza de Kurukshetra. Bhishma pudo darse cuenta de esto y en consecuencia habló primero de los terribles sufrimientos de Yudhishthira. Él fue puesto en dificultades por injusticia y Kurukshetra se libró solo para contrarrestar esa injusticia, de modo que él no debía lamentar la gran matanza. Bhishma quería señalar particularmente que ellos siempre estaban protegidos por los brahmanas, por Dios y por los principios. Mientras ellos estuvieran protegidos por esos tres importantes factores, no había razón para decepcionarse. Así pues, Bhishma alentó a Yudhishthira para disiparle el abatimiento. Mientras una persona esté cooperando plenamente con los deseos del Señor, guiada por los brahmanas y vaishnavas genuinos y siguiendo estrictamente principios religiosos, no tiene por qué desanimarse, por difíciles que sean las circunstancias de la vida. Bhishma, como una de las autoridades de la línea, quería inculcarles esto a los Pándavas. Mantra 13. Shamstite tirate pando Prita vala prayavadu Yusmat krite bajun kleshan Pratta tokavati mohu. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos, y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a vuestras acciones. Los sufrimientos de Kunti Devi se lamentan doblemente. Ella sufrió mucho debido a su temprana viudez y también para criar a sus pequeños hijos en familia real. Cuando sus hijos ya eran adultos, continuó sufriendo por las acciones de ellos, así que sus sufrimientos continuaron. Esto significa que ella estaba destinada a sufrir por disposición de la providencia, y eso uno tiene que tolerarlo sin perturbarse. Mantra 14. Sarvam kala kritam manye bhavatam chayat apriyam shapalo yad vasheloka vayoy iva ganavali. En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor del tiempo bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como las nubes se las lleva el viento. Así como existe el control del tiempo por los planetas, asimismo existe el control del tiempo por todo el espacio del universo.
A todos los grandes y gigantescos planetas, incluso al Sol, los controla la fuerza del aire, tal como esa misma fuerza empuja las nubes. De manera similar, el ineludible Kala o tiempo controla incluso la acción del aire y los demás elementos. Todo entonces es controlado por Kala, un poderoso representante del Señor dentro del mundo material. Así pues, Yudhishthir no debía lamentar la inconcebible acción del tiempo. Todo el mundo tiene que tolerar las acciones y reacciones del tiempo mientras se encuentra en el ámbito de las condiciones del mundo material. Yudhishthir no debía pensar que había cometido pecados en su nacimiento anterior y que estaba sufriendo las consecuencias de ello. Hasta el más piadoso tiene que sufrir la condición de la naturaleza material, pero un hombre piadoso le es fiel al Señor, pues a él lo guía el Brahmana, el Vaishnava, que sigue los principios. Estos tres principios directores deben ser el objetivo de la vida. Uno no debe de dejarse perturbar por los trucos del tiempo eterno. Hasta el gran controlador del universo Brahma se halla bajo el control de ese tiempo, por lo tanto, uno no debe molestarse por el hecho de estar controlado por el tiempo, pese a ser un verdadero seguidor de principios religiosos. Y aquí en este mantra 14 se menciona justo algo de lo que estábamos mencionando hace rato antes de empezar la lectura, que al final del día, en el mundo material, así seas un gran semidios, estás atenido a tanto a los condicionamientos de la materia, como al tiempo en sí, como a las miserias del tiempo. Entonces así seas un gran semidios, a menos que seas el señor Shiva, o a menos que seas trascendental como el señor Shiva, como Krishna y Balaram. Pero fuera de eso, pues el alma aunque se libera tantito, se puede volver a condicionar y luego vuelve a nacer, hasta que no se libera del cautiverio y va al mundo espiritual. Pues mientras no, así como todos nosotros, pues estamos condicionados, recubiertos de maya, y aparte vamos a sufrir tanto por las tres modalidades como por las acciones y reacciones del tiempo, ¿no? Ni modo, y así es. Pero no tiene que perturbarse mientras tenga esos tres principios directores, dice. Repito. Entonces, un hombre piadoso que le es fiel al Señor, pues a él lo guía a un Brahmana o un Vaishnava, y que sigue los principios. Entonces esos son los directores, ¿no? Entonces uno tiene que ser fiel al Señor, uno debe estar guiado por principios y aparte guiado por personalidades pues la misma lectura. El mismo Bhagavatam se dice que es el Mahabhagavat Purana, ¿no? Que es el mismo. Se dice que al leer uno el Bhagavatam se libera en automático del mundo material. Se dice que también el Gita, ¿no? Pero uno no debe confiarse y decir, ya leí el Gita o ya leí el Bhagavatam, ya, ¿no? No tengo nada que hacer. No, pues no hay muchas cosas, pero... Bueno, con eso terminamos esta sesión. Bhagavatam Ki Jai.